Buenos días, soy Luis Enrique Roche y vamos a hablarles de la valoración biomecánica del corredor de fondo. Como vais a ver, la biomecánica es una herramienta indispensable para conocer el estado de rendimiento de nuestro deportista, conocer los factores biomecánicos que pueden estar asociados a una lesión y conocer los factores de prevención que podemos tomar en cuenta a la hora de planificar el entrenamiento de nuestro deportista. La biomecánica es una herramienta indispensable cuando hablamos de atletismo y cuando hablamos sobre todo en corredores de fondo. Fijaros hasta qué punto la biomecánica es importante, que el ganador de estas Olimpiadas de 50 km marcha dará casi 42.000 pasos. El que gane la maratón estará dando aproximadamente unos 22.000 pasos. El alto número de ciclos de repetición de cada uno de los pasos, bien sea de marcha, bien sea de carrera, va a determinar que ese alto número de repetición puede implicar una lesión o una disminución en el rendimiento. Imaginaros que en cada uno de esos pasos pudierais reducir unos milisegundos vuestro paso o el tiempo de que estáis en el suelo. Eso que implicaría que reducir un poquito el tiempo que estamos en el suelo, por ejemplo, en cada uno de los rebotes, o dar el paso un poquito más rápido manteniendo la misma longitud, va a lograr que a lo largo de 22.000 o 42.000 pasos ahorremos muchos segundos, muchos minutos, y eso puede determinar que estemos en lo alto del podio o que nos subamos a él. Fijaros, esto es importante, que ya los antiguos griegos nos hablaban de ello en sus ánforas, en sus dibujos. Aquí podemos ver a continuación, en la parte superior izquierda de la pantalla, corredores de fondo y abajo a la derecha sprinters. Fijaros cómo se diferencia no solo la morfología, la antropometría del sujeto, vemos cómo los corredores sprinters son más fuertes, son mucho más musculosos. Vemos cómo también corren de manera diferente, vemos cómo el talón de los velocistas se eleva más, o por ejemplo la cadera se extiende más que la de los fondistas, o la situación de los brazos, el braceo que llevan unos y otros es diferente. Yo siempre digo que la biomecánica es una herramienta interdisciplinar. ¿Por qué digo esto? Porque al final la biomecánica la desarrollamos diferentes profesionales, fisioterapeutas, podólogos, médicos, ingenieros, entrenadores. Cada uno de nosotros vamos a tener diferentes objetivos o vamos a ver la biomecánica de nuestro sujeto desde diferentes perspectivas. Por eso pongo esta imagen de las gafas de colores, porque al final cada uno de los profesionales que estamos implicados vamos a ver a nuestro sujeto desde diferentes perspectivas. Tenemos que tener en cuenta que nuestro deportista es una unidad biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que en su rendimiento influyen factores biológicos, psicológicos o sociales. Cuando hablamos de la biomecánica, principalmente nos estamos refiriendo a esos factores biológicos, específicamente aquellos que son mecánicos. Fijaros que cuando hablamos de biomecánica nos estamos hablando de los factores mecánicos a los que es sometido el cuerpo. Por eso quiere decir que cuando hacemos un estudio de biomecánica solo estamos teniendo en cuenta principalmente estos factores. Eso no quiere decir que todo el rendimiento o todas las patologías de nuestro sujeto tengan que ver con los factores biomecánicos. Simplemente será una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar a un paciente o a un deportista. Al final, cuando valoramos a un sujeto, lo que nos interesa es conocer la manera en la que realiza su actividad. Si estamos hablando de corredores de fondo o de machistas, lo que nos interesa es conocer cómo ejecuta ese movimiento. Cuáles son los parámetros de movimiento, de impacto, de actividad eléctrica, de diferentes aspectos que vamos a ver a lo largo de la charla. Cuando hablamos de un análisis de movimiento, hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten hacer un análisis de movimiento. Un análisis de movimiento puede empezar por lo más sencillo, como puede ser una exploración visual o el uso de escalas visuales específicas, hasta un análisis tridimensional con electromiografía, con análisis de fuerza, con acelerometría, con consumo de gases. ¿Vale? O sea, hay diferentes herramientas que nos permiten llegar a un análisis de movimiento. Al final, depende de nuestras posibilidades, tendremos unas herramientas u otras. Estas herramientas nos permiten realizar un análisis de movimiento y sobre todo pensar, o sea, es decir, cogemos todos esos factores, los metemos en nuestra cabeza y hacemos un razonamiento clínico biomecánico. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a poder encontrar pequeñas cosas que estén fuera de los rangos frecuentes en los que suceden, pero tenemos que tener en cuenta si esa alteración puede tener que ver o no con la de nuestro deportista. Muchas veces encontramos pequeños factores que no tienen que ver con el rendimiento o con la lesión de nuestro deportista y por lo tanto estaríamos sobreestimando la importancia de la biomecánica en estos aspectos. Pero obviamente la biomecánica sin duda es una de las herramientas principales y una de las áreas principales cuando hablamos de actividades con gran impacto o con número elevado de ciclos de repetición, como en este caso son los deportes de fondo. Al final, cuando tenemos la valoración, ya podemos hacer la toma de decisiones correcta en función de los factores biomecánicos que tenemos que tener en cuenta. Uno de los factores principales que utilizamos siempre
es la antropometría. Antes de hacer un estudio biomecánico debemos conocer la antropometría del sujeto. Sabemos que hay ciertas ventajas antropométricas que permiten que nuestros deportistas tengan un mayor rendimiento o que tengan menos predisposición a las lesiones. Aquí estamos viendo a la izquierda un análisis tridimensional de la morfología de la espalda. Conocer la curvatura, la alineación correcta de la espalda o, como estamos viendo a la derecha, conocer la morfología del pie, longitud, anchura del pie o altura del arco. Estos parámetros nos permiten conocer, por ejemplo, la rigidez del pie o la forma o el tipo de pie que tiene nuestro deportista. Una vez que hemos hecho la antropometría, valoramos test de exploración clínica biomecánica. Son test que nos permiten predecir el comportamiento dinámico de nuestro paciente, de nuestro deportista. Estos test han sido test clínicos clásicos que nos han permitido saber si hay una implicación, un bloqueo de movimiento o un bloqueo de una articulación, o que si hay implicación de alguna estructura, tanto en el dolor como en la alteración de movimiento que se esté produciendo, una debilidad muscular o un acortamiento, por ejemplo. La acelerometría es una herramienta que durante los últimos años ha aparecido y nos ha permitido llevar las tecnologías que tenemos en los laboratorios a la pista de atletismo. Esta ventaja nos permite conocer, por ejemplo, movimiento, nos permite conocer impacto, nos permite conocer vibraciones, nos da diferentes herramientas, nos permite, por ejemplo, como estamos viendo abajo, es un medidor de potencia que está basado en acelerometría, nos permite conocer la potencia con la que corre nuestro deportista. Estas tecnologías han llevado el laboratorio a la pista de atletismo. Obviamente nos ha dado mucha ventaja, perdiendo un poquito de precisión en algunos aspectos, pero sí ganando ecología en nuestras exploraciones. Eso hace que los datos que obtengamos estén mucho más cerca de la situación de rendimiento. Obviamente perdimos un poquito de precisión, pero sí que es verdad que los resultados van a estar más cerca de la situación real de competición. La siguiente herramienta es el análisis visual o videografía en cámara de alta velocidad. Aquí estamos viendo dos vídeos grabados a 120 y 240 imágenes por segundo de dos corredores de fondo profesionales. Como podemos ver, estamos haciendo un análisis uniplanar, bidimensional. ¿Qué quiere decir? Que solo estamos viendo uno de los planos y por lo tanto siempre vamos a tener el error de perspectiva. Obviamente todos preferiríamos tener un 3D, un análisis tridimensional, pero el análisis tridimensional tiene otras limitaciones como su portabilidad o la empleabilidad o la aplicabilidad en algunas consultas. Entonces es verdad que la cámara de alta velocidad nos permite primero hacer estudios ecológicos en pistas, es decir, llevar las cámaras directamente a pista de una manera muy sencilla, con poco cableado y con pocas necesidades tecnológicas, y podemos hacer un análisis bidimensional. Esto nos permite hacer un estudio pseudo cuantitativo o cualitativo que nos permite coger algunos parámetros mayores de la marcha o de la carrera y poderlos analizar en una situación de competición real, una situación real de entrenamiento, cosa que muchas veces no podemos hacer con un buen equipo tridimensional. Fichas como esta nos permiten tener estructurada una exploración y detectar patrones grandes de alteraciones de movimiento. Estos patrones grandes de alteraciones de movimiento nos permiten correlacionarlo con alteraciones de rendimiento o con situaciones patológicas o prepatológicas. La cinemática tridimensional es la que realmente nos gustaría a todos tener en nuestra consulta o tener en nuestro centro de entrenamiento y obviamente poderla aplicar a todos nuestros deportistas. Si bien no solo el coste estructural es importante, sino que también tiene un elevado coste de tiempo a la hora de realizar un buen análisis tridimensional de movimiento y sobre todo un buen análisis profundo de los datos. Por lo tanto, aunque es el gold estándar y lo que a todos nos gustaría tener a la hora de hacer un buen análisis de movimiento, pues sí que es verdad que su uso se ve limitado pues, a ciertos laboratorios de altas prestaciones o ciertos centros de entrenamiento de altas prestaciones o universidades o laboratorios de investigación. Aquí podemos ver cómo podemos analizar en detalle cada articulación en cada uno de los planos de movimiento y por lo tanto conocer en detalle el movimiento de nuestros deportistas. Si a este estudio de movimiento le añadimos las plataformas de fuerzas, vamos a tener no solo la cinemática, que sería la parte de movimiento, sino también la cinética, que es cómo esas fuerzas actúan sobre las articulaciones que utilizamos para movernos. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, en la imagen estamos viendo a la izquierda las plataformas de fuerza y a la derecha estamos viendo las fuerzas de reacción del suelo y estamos viendo cómo esas fuerzas de reacción del suelo actúan sobre las diferentes articulaciones y pasan por delante, por detrás y vamos a conocer no solo la magnitud de la fuerza, sino también el brazo de palanca, la distancia de la fuerza respecto al centro articular. Estas fuerzas las podemos obtener principalmente con plataformas de fuerzas, que sería nuestro gold estándar, que nos permiten conocer las fuerzas en los diferentes ejes del espacio. Pero también podemos obtener las fuerzas verticales
con sistemas de baropodometría. Si bien es cierto que la baropodometría arrastra pequeños errores de cada uno de los sensores y estamos midiendo fuerzas a través de la medición de presiones, por lo tanto vamos a tener un margen de error en ese cálculo, sí que es verdad que nos permiten medir también de una manera muy ecológica las plantillas de presión, por ejemplo, las fuerzas verticales en situaciones de entrenamiento, en unas situaciones fuera del laboratorio habitual. Estas fuerzas verticales nos permiten conocer el comportamiento mecánico de nuestro paciente. Estamos viendo arriba un marchista y abajo un corredor de fondo que ambos están corriendo a la misma velocidad. Sin embargo, estamos viendo cómo el marchista está utilizando una técnica de marcha de péndulo invertido y abajo estamos viendo cómo un corredor está utilizando un modelo de movimiento de masa y muelle. Podéis ver que las fuerzas verticales son totalmente antagónicas, diferentes entre unos y otros. A veces cuando vemos, no en corredores de élite, pero sí en corredores amateurs, podemos encontrar como ciertos deportistas o ciertos corredores amateurs parece que están corriendo, pero en realidad están utilizando una técnica de marcha con un doble pico, como estamos viendo de péndulo invertido. La electromiografía nos permite conocer con precisión cuándo se enciende un músculo, cuándo empieza a activarse un músculo y cuándo se inhibe, cuándo se apaga. Ese encender y ese apagar, ¿vale? ese activar e inhibir nos va a permitir saber si esos músculos se están activando en la fase correcta o no, o se están activando fuera de fase y pueden entrar en conflicto con otros músculos. Aquí estamos viendo tanto arriba a la derecha sensores de electromiografía superficial y arriba a la izquierda unas mallas con sensores de electromiografía superficial. Obviamente la electromiografía superficial nos permite analizar principalmente aquella actividad eléctrica muscular de los músculos en la superficie, no en profundidad, y por lo tanto ciertos músculos profundos podemos perder la información o podemos enmascararla o confundirla con la actividad de otros músculos. Los parámetros espaciotemporales en los últimos 5 años han evolucionado en gran medida porque han aparecido nuevos sistemas de medida, sistemas ópticos de contacto, sistemas de presiones o sistemas de acelerometría que nos permiten medir con gran precisión los tiempos de contacto, tiempos de vuelo, cadencia y longitudes de paso. Con estos sistemas podemos conocer los parámetros mayores de la marcha o de la carrera. Estos sistemas nos permiten analizar en directo los parámetros espaciotemporales y dar un feedback en directo al paciente o al deportista que vamos a poder utilizar para reeducar. Sabemos que estos parámetros son la manifestación final del movimiento. No nos están diciendo cuánto se mueve un tobillo, cuánto se mueve una cadera, cuánto se mueve la rodilla, pero sí que nos van a estar diciendo si hay una simetría o una asimetría en ese movimiento, si uno es más largo que otro o si los tiempos de contacto son los adecuados o los tiempos de vuelo son los adecuados. La manifestación, la relación entre el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo va a ser una manifestación de nuestra capacidad pliométrica, siendo esta una de las fundamentales para correr. Cuando hablamos de baropodometría nos estamos refiriendo al análisis de las presiones plantares. Este análisis de las presiones plantares ha evolucionado mucho también durante los últimos años con la evolución de la tecnología. Tenemos diferentes sistemas que nos permiten analizar la interacción entre el pie y el suelo, la zapatilla y el suelo o el pie y el calzado. Aquí estamos viendo arriba a la izquierda una plataforma de presiones, en el centro un pasillo, arriba a la derecha tanto arriba como abajo plantillas de presiones cableadas o Bluetooth, o abajo a la izquierda estamos viendo una cinta de correr con sensores de presión. Todos estos sistemas nos permiten analizar la interacción entre pie-suelo, calzado-suelo o pie-zapatilla. Esta interacción es muy interesante ya que el pie es el único punto de contacto con el suelo mientras corremos o caminamos. Aquí estamos viendo diferentes sistemas. Abajo a la derecha estáis viendo corre en la plataforma, calzado o descalzo, podemos ver la interacción entre el pie o el calzado y el suelo. Aquí estamos viendo una marchista utilizando plantillas de presión que van dentro del zapato, entonces pasaríamos a ver la interacción entre el pie y el calzado, y aquí estaríamos viendo a un sujeto correr en el tapiz rodante con sensores de presión, cuyas imágenes vemos a la izquierda, que sería la interacción entre el calzado y el suelo, en este caso de manera a una velocidad constante en el tapiz rodante. Todos estos análisis serían realmente una baropodometría dinámica y sería la manifestación final de la interacción entre el pie y el suelo, que también no nos está hablando de qué hace cada una de las articulaciones, pero sí sabemos que las diferentes interacciones entre el pie y el suelo tienen diferentes implicaciones mecánicas. Sabemos que, por ejemplo, cuando impactamos con el talón recibimos un impacto mayor que cuando lo hacemos con el antepié. Entonces, si nuestro deportista tiene problemas de impacto, deberíamos de analizar con qué parte del pie entra. También sabemos con las presiones podemos extrapolar o conocer de alguna manera los puntos de presión y si ese pie tiene un componente más pronador o más supinador, un pie más plano o un pie más cabo, y también las implicaciones que ello va a tener para nuestro corredor.
Aquí estamos viendo, por ejemplo, un estudio hecho a una marchista que ha participado en 2 Olimpiadas y vemos arriba a la izquierda el estudio estático, abajo a la izquierda el estudio dinámico de interacción entre el pie y el suelo, está caminando descalza, y abajo a la derecha estamos viendo la interacción entre el calzado y el suelo, marchando calzada. Y a la vez estamos registrando la interacción entre el pie, la plantilla y el calzado en la imagen de arriba a la derecha, donde la hemos realizado con plantillas de presión. Esto sería el mismo paso, el mismo tipo de ciclo realizado de diferentes maneras. Podemos ver que hay una correlación real entre todas las imágenes, pero aquí podríamos conocer en profundidad la manifestación final, que es la interacción pie-suelo cuando caminamos o corremos. Al final, la biomecánica lo que nos permite es realizar un estudio completo de los factores mecánicos asociados a ese deporte, a esa actividad. Y por lo tanto, todos esos datos los vamos a meter en nuestra cabeza, van a venir de diferentes sistemas, vamos a poder tener infinitos sistemas, ya habéis visto que hay muchos en la actualidad que nos dan mucha información, y con esta información lo que vamos a ser capaces es de elegir la píldora correcta para nuestro paciente. En este caso, pues elegir el entrenamiento correcto, el estiramiento correcto, la plantilla correcta, el calzado correcto o la modificación del patrón de movimiento correcto, el músculo a entrenar correcto, el músculo a estirar correcto. Por lo tanto, la biomecánica nos va a permitir ser de alguna manera más precisos en nuestra capacidad de valoración, diagnóstico o entrenamiento de nuestro deportista. Por último, quiero despedirme dándoles las gracias por su atención durante estos últimos 15 minutos, decirles que me llamo Luis Enrique Roche, estaremos en la Universidad San Jorge, donde trabajo, y estaremos dispuestos a colaborar, a enseñarles nuestro laboratorio y a colaborar en cualquier proyecto de biomecánica en los que podamos ayudarles. Tienen más información en mi canal personal de YouTube o en los twitters que aparecen en pantalla, donde solemos publicar cosas relacionadas con la biomecánica, el movimiento y todo este mundo que realmente me apasiona. Muchas gracias y Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo hacemos una exploración biomecánica a un deportista, en específico a un corredor de fondo. Aquí tenemos a nuestro paciente Jonathan, él es triatleta y hace también carreras de fondo. Bueno, ahora vamos a empezar primero con la antropometría del pie de Jonathan. Lo primero que haremos será, en esta plataforma antropométrica, vamos a medir la longitud, la altura del arco y la anchura del antepié. Y vamos a ver estas mismas medidas con el paciente sentado y con el paciente de pie. Ahora le pedimos al paciente que se ponga de pie y vamos a volver a hacer las mismas mediciones con el paciente de pie. En este caso vamos a ver cómo el arco habrá descendido y esa diferencia entre la altura del arco con el paciente sentado y de pie será la fuerza que el arco, la rigidez que el arco tiene. Una vez que tenemos la antropometría del pie paciente, ahora vamos a hacer varias pruebas con baropodografía. Primero vamos a empezar viendo al paciente en una posición estática. Vamos a verlo intentando mantener el equilibrio en una estabilometría y luego le veremos caminar. Vamos a empezar primero con la estática y con la exploración del pie en bipedestación estática. Ya estamos viendo las presiones en directo y ahora vamos a ir a explorar en detalle qué es lo que está sucediendo en el pie.
Vale, una vez que hemos hecho la exploración en estática del paciente, vamos a hacer primero una estabilometría. En esta estabilometría nuestro objetivo es ver el equilibrio de nuestro paciente, así que primero le vamos a pedir que esté 30 segundos con los ojos abiertos mirando al frente lo más quieto posible durante 30 segundos. ¿De acuerdo? Empezamos 3, 2, 1, lo más quieto posible. Vale, una vez lo hemos hecho con los ojos abiertos, vamos a pedirle que lo haga con los ojos cerrados. Así que Jonathan, por favor, cierra los ojos, eso es, y vamos a estar durante 30 segundos con los ojos cerrados y lo más quieto posible. Empezamos 3, 2, 1. Como podréis ver, en un atleta de élite, tener los ojos cerrados prácticamente no supone ningún problema a su equilibrio cuando estamos con los dos pies. Por lo tanto, esta prueba normalmente no suele arrojar grandes resultados cuando hablamos de deportistas de élite. Pero sí que es importante cuando tenemos otros pacientes con problemas vestibulares, por ejemplo, o con problemas de propiocepción. Durante las próximas pruebas le vamos a pedir que intente mantener el equilibrio, pero esta vez con solo un pie. Y lo haremos también con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. En este caso sabemos que es muy importante esta prueba porque sí que nos dice cuánto le aporta a los ojos a la hora de mantener el equilibrio. Así que ahora te voy a pedir, Jonathan, por favor, que te pongas con el pie izquierdo, ¿vale? Apoya el otro pie derecho detrás y cuando yo te diga vas a levantar e intentar mantener el equilibrio durante 10 segundos, ¿de acuerdo? Empezamos, 3, 2, 1, arriba. Vale, ahora cambiaré el pie. Vamos a hacer lo mismo con el pie derecho. Vale, preparado. 3, 2, 1, arriba. ¿Ok? Y ahora vamos a repetir estas pruebas con los ojos cerrados. Así que ahora vas a tener que colocarte con los ojos cerrados el pie izquierdo y cuando yo te diga, ¿vale? Levantas el pie e intentas mantener el equilibrio durante 10 segundos. 3, 2, 1, arriba. Ok, aunque son corredores de fondo o marchistas, primero vamos a hacer un análisis de la marcha. El análisis de la marcha nos va a permitir plantear la situación del paciente cuando camina de manera habitual. Esto nos va a dar una idea de lo que va a pasar cuando lo veamos correr. Entonces nos permite anticipar la próxima situación que veremos, que será corriendo. Así que ahora vamos a hacer lo que conocemos como baropodografía dinámica o baropodometría dinámica. Por favor. El paciente debe caminar de manera natural durante todo el proceso, intentando no pisar en el cuadradito de manera voluntaria. O sea, que él tiene que caminar a la velocidad de marcha normal. Y esto ya nos va a permitir coger varias huellas del paciente. Eso es. Ahora vamos a empezar a ver a Jonathan caminando y corriendo calzado. Primero vamos a hacer un análisis del calzado que utiliza para correr. Es muy importante analizar el calzado para entender las características mecánicas de este calzado y las implicaciones que van a tener para nuestro deportista. En este caso, nuestro atleta lleva unas Adidas Adios Boost. Entonces vamos a ver que llevan el material Boost, que es el famoso material que utiliza Adidas. Vemos que utiliza Jonathan una lazada rápida porque hace triatlón, entonces en triatlón es muy importante el tiempo de transición y las lazadas automáticas minimizan este tiempo, ¿vale? Luego vamos a hacer un quick screening rápido de la zapatilla. Primero nos interesa ver si es una zapatilla con un contrafuerte estable. Vemos que el contrafuerte es bastante flexible, lo cual va a hacer que no ejerza un gran control sobre el pie de nuestro paciente. Vemos que lleva una pequeña plaquita de plástico en la zona interior que va a hacer que esta zona interior sea más rígida que la zona exterior, planteando un poquito de control de la pronación a nivel de retropié. Y luego vamos a mirar también las placas de estabilización central. Vemos primero que lleva tacos para mejorar la tracción sobre el suelo y luego vemos que lleva una placa de estabilización central de plástico con láminas cruzadas. Esto sabemos que a nivel de estabilización del medio pie aumenta la estabilización de ese medio pie, siendo también un elemento de control de la pronación. Aparte de eso, vamos a ver los refuerzos que llevan en la zona del upper. Vemos como los logotipos, ¿vale?, unen la zona de la cordonada con la base, proponiendo un poquito de estabilidad, y vemos también refuerzos en la zona del retropié y zona exterior, ¿vale? Consideraríamos una zapatilla rápida. Vemos que no tiene un gran drop y lleva una suela bastante fina. Esto permite que la zapatilla rebote bastante rápido y es una zapatilla para ritmos altos, ritmos de competición y ritmos rápidos. También podemos valorar a nivel de la plantilla los desgastes que se han producido. Ahí estamos viendo, en este caso lleva aquí un pequeño desbaste hecho a propósito para descargar esta zona donde le aparecían ampollas.
vemos como no hay una gran presión a nivel metatarsal en ninguno de los metatarsianos, y vemos como la zona del hallux tampoco aparece hundida. Esta zona es fundamental para entender cuando aparecen problemas, por ejemplo, como el hallux limitus funcional o problemas en la fase propulsiva. Ahora vamos a hacer un análisis de movimiento. Para hacer este análisis de movimiento, primero vamos a colocarle marcadores a Jonathan que nos van a servir como puntos de referencia a la hora de hacerle el análisis de movimiento con las cámaras de alta velocidad. Obviamente preferimos análisis tridimensional a análisis bidimensional, pero en muchas consultas y a veces en los lugares de entrenamiento no tenemos acceso a estos equipos de 3D, así que tenemos que apañárnoslas con otros equipos como cámaras de alta velocidad y marcadores más sencillitos como los que vamos a utilizar. Ahora vamos a empezar a hacer el análisis de la marcha y corriendo de Jonathan. En este caso vamos a utilizar la cinta de correr y vamos a utilizar también otro sistema que nos va a permitir hacer un análisis de los parámetros espaciotemporales. Hemos colocado los marcadores a Jonathan y ahora vamos a hacer, primero lo vamos a ver caminando y luego lo vamos a ver corriendo. Y vamos a grabar desde diferentes planos. Vamos a grabar una vista posterior, vamos a grabar una vista anterior y una vista lateral. Vamos a ver desde diferentes perspectivas y luego vamos a tomar unos planos de detalle para analizar algunos conceptos que hemos explicado en la parte teórica. Ahora estamos viendo en pantalla en directo los parámetros espaciotemporales de Jonathan. Primero los vamos a ver andando y luego los vemos corriendo. Vamos a aprovechar para hacer un par de registros a alta velocidad. Para complementar la exploración biomecánica que hemos hecho en la otra sala, vamos a completarla con los test dinámicos musculares. Estos test nos permiten medir la longitud de los diferentes músculos que están implicados en la carrera, principalmente músculos biarticulares como el recto femoral, el bíceps femoral o los gastrocnemios, que serán algunos de los objetivos a la hora de controlar la salud de nuestro deportista.